Empezamos con mi titular. No ha sido una carrera para todo el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque me he encontrado, tanto en Twitter, como en podcast, como en comentarios de YouTube, gente que dice, coño, qué mierda de carrera, y gente que dice, ostras, de las mejores de la temporada, por lo menos por ahora, porque han habido la tira de adelantamientos. Entonces voy a empezar con mi opinión. Yo soy de la segunda parte del grupo, es decir, yo soy de esos que le ha gustado, yo disfruté ayer con la carrera. Sí que es cierto que me la partí, en el sentido de que vi las primeras 47 vueltas o una cosa así, y después vi las últimas 10, y si te soy sincero, las últimas 10 sí que me parecieron aburridas porque ya estaba todo decidido, pero de las primeras disfruté bastante. La zona media se movió, tuvimos bastantes adelantamientos entre Aston Martin, Ferrari, Mercedes, un Ferrari también fuera de sitio, del que ya hablaremos después, y más allá de eso, pues los Red Bull también ofrecieron bastante espectáculo. Sí que es cierto que por pena después Verstappen, es decir, Pérez no se consiguió acercar suficientemente a Verstappen para que después de hacer en el pit hubiese realmente una competición para la primera posición, pero dentro de lo que cabe yo disfruté del Gran Premio. ¿Cuál es tu opinión, Guille? Yo estoy un poco en medio de estas dos posiciones tan polarizadas, digamos. Más que nada, porque yo creo, siempre me he manifestado aquí cuando lo he hecho, de que a mí me gusta mucho la Fórmula 1 de mirar tiempos y estar haciendo seguimiento de los pilotos, aunque no se estén adelantando, a mí es algo que me interesa y las diferentes estrategias. Sí que creo que no ha sido la gran carrera, no me lo ha parecido. Creo que ha tenido cosas interesantes, sobre todo por lo que pasó en clasificación, con muchos pilotos fuera de posición, que ha dado lugar a la misma estrategia pero invertida, que eso ya da un poco de juego. Entonces sí que estoy un poco ahí de, bueno, no ha sido la gran carrera, pero ha tenido cosas interesantes y a mí me ha entretenido, a mí me ha gustado. Aparte de eso, yo, bueno, diciendo aquí un poco mi titular también, aprovechando... mi titular es un poco más enfocado a dejaos de experimentos con el formato y mejorad el tema de los neumáticos. Es un titular muy largo, pero es más una conclusión, más que un titular. Sobre todo es un poco el sentimiento que me quedó después de Bakú, de tanto formato, que si tantas carreras, que si tanto no sé qué. Pero el hecho de que luego metas un neumático duro y puedas hacer 40 y pico vueltas, es que... ¿qué? O sea, carreras a una parada no dan prácticamente juego. En esto, como digo, ha habido algo de sal, algo de sabor en la carrera, porque tenías a pilotos fuera de posición y han salido con duro y tú luego meten en el medio, sí, vale. Y al final teníamos pilotos con situaciones de neumático distintas, pero yo creo que si tuviéramos neumáticos con algo más de degradación o circuitos a lo mejor, no como el de Miami, con todo el follón que ha habido con el asfalto y tal, que degradaran más los neumáticos y diesen algo de juego en estrategias, las carreras mejorarían mucho. Ya simplemente por el tema estratégico creo que mejorarían mucho. Saldrían perdiendo a lo mejor algunos equipos como el Ferrari, no te digo que no. Pero ya se ha visto que al final el interés de esta carrera se ha encontrado mucho en esta diferencia de estrategias. Y yo creo que es más donde tendría que evolucionar la Fórmula 1 a buscar este tipo de juego en la carrera, que no estar aquí haciéndote 5 carreras el fin de semana, que vale, que nos lo pasamos muy bien porque había mucho contenido y tal, pero al final hacer una carrera de 60 o una carrera de 20, si los neumáticos no te van a suponer casi ningún problema y si los pilotos se pasan gestionando simplemente por aguantar 47 vueltas con un neumático, pues es que no tiene... Yo creo que es ahí donde la Fórmula 1 debería centrarse un poco más en trabajarlo más. No, estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que dentro de la Fórmula 1 tenemos muchas variables distintas a tocar. Obviamente el formato es lo más fácil y es lo que te puede generar más espectáculo, por lo menos de boca, ¿no? Porque dices, mira, tengo carrera el sábado, tengo carrera el domingo, tengo qualifying también el sábado, otra el viernes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es más fácil generar el hype, seguramente, que si te dijesen, no, es que a partir de ahora los neumáticos ya no vamos a hacer C1, C2, C3, sino que vamos a hacer C1, C3, C5. O vamos a modificar o vamos a retocar el asfalto de tal manera que pueda ser un poco más abrasivo, que haya más degradación y que tengas que hacer 2 paradas o literalmente obligar a 2 paradas y a utilizar los 3 tipos de neumáticos. Alguna cosa por el estilo que creo que sí que se puede jugar desde un punto de vista estratégico y que seguramente haría la carrera muchísimo más interesante. Aquí el único equipo que probó algo distinto, que le salió un poco el tiro por la culata, y hablaremos después de eso, es McLaren, que salieron los dos con soft y ya vemos dónde terminó eso, que es en, no sé si eran P19 y P17 o una cosa por el estilo. Pero sí que es cierto que yo creo que el tocar la estrategia con los neumáticos y focalizarse en
ya sea asfalto, ya sea paradas obligatorias. El tema del combustible también es otra variable que hace tiempo que está descartada, pero que también podría ser interesante volver a incorporar. Creo que le daría muchísima más vida al circuito y a los grandes premios que no solamente intentar tocar el formato. Algo que quería así comentarte un poco, bueno, y que habláramos así rápido es, ¿qué te ha dado de sensación o qué sensación te quedas después del circuito de Miami? Es un circuito que tiene 2 años, que está en la Fórmula 1 por lo que sabemos todos, por lo que está, que mucho estilo americano y mucho famoseo por ahí y las piscinas, bueno, pues... Lo de las piscinas, que ya no quiero ni comentarlo porque es que me da pereza. Pero este tipo de circuitos urbanos que están saliendo y que están cada vez poblando más el calendario con estas rectas tan largas para intentar forzar más los adelantamientos, que sí, que luego las estadísticas miden, mira, cuántos adelantamientos ha habido, mira, un GP divertido, ¿no? 70 adelantamientos. Que es un poco intentar controlar las estadísticas para que parezca que haya más espectáculo del que realmente luego hay. Sí que este año han acortado el DRS y eso creo que ha dado algo de interés, de que los pilotos tenían que apurar un poco más en la frenada. Y creo que eso es algo ciertamente interesante. Pero a mí en Miami no me gusta, yo lo digo ya. No es un circuito que me guste, no me gusta. Y muchos pilotos se han expresado de la misma forma. No es un circuito que guste por lo general. Y además todo este problema de que si ahora lo reasfaltamos, de que las condiciones de pista cambian tantísimo, de que la zona sucia prácticamente ningún piloto la podía tocar porque el grip fallaba mucho, aunque luego el propio Alonso reconoció que en la salida como que le había sorprendido que realmente pudo salir muy bien y no tuvo tantos problemas. Pero a mí yo es que en este sentido sí que soy bastante de circuitos tradicionales, más... Sí que reconozco que hay circuitos urbanos que me gustan, Mónaco me gusta, me parece un circuito que es bastante espectacular ver correr ahí los coches. Bakú es un circuito que al final me ha acabado gustando más por el espectáculo que ha dado que por el circuito en sí, pero Miami sí que es un circuito que llevamos 2 años y es que no me convence nada. Y va a seguir estando ahí, lo sé, porque interesa que esté y porque quieren llevar a la Fórmula 1 a Estados Unidos todo lo posible y esto es algo que va a ser así mientras esté Liberty. Pero a mí la sensación que me da Miami es que no es un circuito que me guste, preferiría 1000 veces otros circuitos. Yo sí tengo que preferir, también preferiría otros circuitos. Es decir, estoy muchísimo más traumatizado con el hecho de que se vaya a Spa y que no, si se fuese Miami, que está para quedarse. Diría que ya directamente les quedan 4, 5 o 6 años de contrato, si no más, y va a quedarse más, porque en Norteamérica van a haber por lo menos entre 4 y 5 circuitos, ya hay 3 y habrá más. Dicho esto, a mí no es que me encante, ¿vale? Pero sí que me ha sorprendido para bien, ¿vale? Con las rectas en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Excepto Verstappen, que pasa como un cohete a todo el mundo y que llega sobradísimo al final de la curva ya por delante del coche. Sí que es cierto que han habido bastantes dive bombs, es decir, coches que se han tirado para poder adelantar, haciendo el adelantamiento un poco más divertido que si simplemente fuese pura recta con el DRS empezando muchísimo más adelante, o a lo mejor que empezase tan atrás que directamente no diese tiempo para lanzarse. Entonces, dentro de lo mal hecho que está el circuito, creo que han acertado bastante en la configuración para poder permitir adelantamientos que no sean tan malos. Hamilton después también me parece que ha hecho algún movimiento donde se ha tirado en la zona sucia y ha funcionado bastante bien. Es decir, que sorprendentemente en ese aspecto que comentabas antes también me ha sorprendido para bien. Pero sí, es decir, a mí no es un circuito que me encante. Una de las cosas que, volviendo o a lo mejor enlazándolo con lo que hemos dicho antes, tenemos la pena de que los coches son muy grandes. Entonces, esto lo que te acaba provocando es que los únicos adelantamientos casi puedan suceder en línea recta, porque en curva no te caben 2 coches. Así que ese es el problema básico. Y de la misma manera que con aviones y aeropuertos lo que dices es, ostras, ya que tengo tantos aviones o los aviones van creciendo, tengo que hacer más grandes los aeropuertos. No, pues aquí lo que podemos jugar a lo mejor es un poco al contrario. No hace falta hacer más grandes los circuitos, hagamos más pequeño el coche. Que ya era un poco el plan, porque 2021-2022 se han reducido tamaños. Pero a lo mejor se podrían incluso reducir más para permitir más espectáculo dentro de la carrera y simplemente corriendo, que no forzando después otras cosas como lo que decíamos antes del formato del circuito. Aún así, opinión final, no es un circuito que ni mucho menos me encante, pero creo que me gusta más que la mayoría de la gente. Eso sí que es cierto. No, está bien encontrar a alguien que le guste el circuito de Miami. Seguramente lo mantengan abierto solo por gente como vosotros. No, pero un poco por cerrar con lo que acabas de decir, añadir también que es un circuito que
ayuda bastante poco lo que he dicho de las estrategias por su baja degradación. Cuando ya empiezan a valorar que si el viento es uno de los factores más determinantes durante la carrera, ya hueles que es un circuito donde muchos factores están como muy perdidos. Eso por un lado, y eso es algo que tampoco que suma a que no me guste demasiado. Y luego con lo de los coches anchos, es que claro, el problema de esto, que no vamos a entrar tampoco mucho en ello, pero es también un poco la opinión que me da, que con todo este diseño de que si hibridación, que si baterías y con el tanque tan grande para aguantar toda la carrera, yo creo que se les va complicando un poco lo de tener los coches que teníamos en 2004-2005, que eran mucho más aguja, digamos, mucho más estrechos y sí que daba más juego a ese sentido. Entonces yo creo que es ahí un poco donde está la limitación, pero que vamos, que soluciones seguro que pueden encontrar, ¿eh? Pero sí que estoy bastante en tu línea, que al final coches tan anchos, pues en circuitos urbanos, que encima cada vez hay más, pues es como que no están ayudándose un problema con el otro, ¿sabes? Simplemente suman más problemas al cómputo global. Ya nos diréis, si alguien nos escucha, su opinión sobre el circuito y si realmente le ha gustado o no.